En la madrugada del 28 de diciembre de 2014, 156 pasajeros abordaron un Airbus A320, operando como el vuelo Ochinong 1 de Indonesia AirAsia, en el Aeropuerto Internacional de Juanda, en Surabaya, Indonesia. Se dirigían al aeropuerto de Singapur, un viaje de aproximadamente 2 horas y media. La mayoría de los pasajeros eran indonesios, pero también había 3 surcoreanos, un malasio, un singapurense y un británico. En la cabina, sentado en el asiento izquierdo, estaba el capitán Irianto, un experimentado piloto indonesio de 53 años, con más de 20.000 horas de vuelo, casi la cuarta parte de ellas en el Airbus A320. Irianto había comenzado su carrera como piloto de caza en la Fuerza Aérea de Indonesia entre 1983 y 1993. Luego trabajó como instructor de vuelo y pilotó para varias aerolíneas antes de unirse a Indonesia AirAsia. A su lado estaba el primer oficial Remy Emmanuel Plessel, un francés de 46 años que, tras trabajar como ingeniero en París, decidió cumplir su sueño de infancia de convertirse en piloto a los 44 años. AirAsia fue su primera aerolínea y desde que se incorporó en 2012 había acumulado más de 2.000 horas de vuelo. Esa mañana los pilotos prepararían el avión para un vuelo aparentemente rutinario hacia Singapur. Mientras realizaban los preparativos para el despegue, comenzó a manifestarse un fallo en el sistema electrónico del avión. Este problema ya había aparecido en vuelos anteriores, sin causar incidentes graves, pero esta vez se combinaría con errores humanos, deficiencias en el entrenamiento y problemas de comunicación. Esta combinación crearía una situación crítica que terminaría con la pérdida de todos los pasajeros antes de llegar a su destino. Durante la ruta sobre el mar de Java, los pilotos hablaban sobre el clima, conscientes de que tendrían que esquivar tormentas eléctricas mientras avanzaban hacia Singapur. La atmósfera en la cabina parecía normal, pero en cuestión de minutos, la carga de trabajo y el estrés aumentarían de manera exponencial, poniendo a prueba la capacidad de los pilotos para manejar situaciones inesperadas. Justo después de las 5:30 de la mañana, el vuelo 8101 despegó y comenzó su ascenso rumbo al noroeste sobre el mar de Java. Ninguna de las 162 personas a bordo llegaría jamás a Singapur. Lo que ocurrió en los minutos siguientes conmocionaría al mundo de la aviación, cuestionando la confianza en la automatización de las cabinas y el entrenamiento de los pilotos para manejar aviones modernos. A las 5:50, el avión alcanzó su altitud de crucero de 32.000 pies. Debido a las enormes nubes y a la temperatura exterior de 62 grados centígrados, existía riesgo de formación de hielo. El primer oficial solicitó al capitán que activara el sistema antihielo para garantizar un vuelo seguro, mientras los auxiliares de vuelo pedían a los pasajeros que se abrocharan los cinturones ante la posibilidad de turbulencia. Aunque la atmósfera en la cabina era tranquila, los pilotos sabían que se acercaban a una zona de tormentas eléctricas que requeriría maniobras cuidadosas. Fue entonces cuando la luz de precaución principal se iluminó en la cabina, acompañada de un mensaje en el ECAM. El monitor electrónico centralizado del avión. Sistema limitador automático de recorrido del timón de vuelo. El primer oficial anunció la advertencia y comenzó a seguir el procedimiento indicado por el ECAM. Este limitador controla el movimiento del timón para evitar que se desplace demasiado a altas velocidades, similar a no girar bruscamente el volante de un coche en la autopista. Las computadoras de aumento de vuelo, FAC-1 y FAC-2, que controlan alertas de cizalladura del viento, advertencias de pérdida y entradas del timón, debían reiniciarse. Los pilotos ejecutaron los pasos indicados, reiniciando las computadoras una por una, y todo volvió a la normalidad. Acto seguido, el radar meteorológico mostró una gran tormenta a la derecha de la ruta. El capitán solicitó al control de tráfico aéreo desviarse 15 millas a la izquierda para evitarla. Las tormentas eléctricas son extremadamente peligrosas para cualquier avión, con rayos, granizo, hielo y turbulencia severa. El control aprobó el cambio de rumbo, y el primer oficial comenzó a girar la aeronave. Mientras tanto, se discutían procedimientos de emergencia por si fallara un motor o si fuera necesario un descenso de emergencia, eligiendo Samarang como aeropuerto alternativo. Sin embargo, esta conversación se vio interrumpida nuevamente
cuando la advertencia del limitador de timón apareció por segunda vez en el ECAM. Los pilotos reiniciaron las computadoras y todo volvió a la normalidad, pero 2 minutos después, la advertencia apareció de nuevo. Esta repetición constante, aunque no representaba un fallo grave, comenzaba a generar tensión en la cabina. Ante la repetición constante de la advertencia, el capitán decidió tomar una medida más drástica. Recordó que unos días antes había visto a un ingeniero de tierra resolver el mismo problema desconectando los disyuntores de las computadoras de aumento de vuelo mientras el avión estaba en la puerta. Pensó que esa misma acción podría funcionar en el aire y comenzó a accionar los disyuntores uno tras otro. Uno estaba sobre su asiento y el otro detrás del primer oficial. Este error tendría consecuencias inmediatas y catastróficas. Al desconectarlos, el piloto automático y los aceleradores automáticos se apagaron de forma simultánea, y el avión entró en lo que Airbus denomina ley alternativa, perdiendo varias protecciones computarizadas esenciales que mantenían la aeronave dentro de límites seguros. El primer oficial ahora pilotaba manualmente a 32.000 pies, con un conjunto mucho más limitado de automatización. Sin embargo, tan pronto como los sistemas EFAC fueron desconectados, el avión comenzó a inclinarse bruscamente hacia la izquierda. Esta inclinación inicial, que alcanzó los 54 grados, dejó al avión casi de lado. El primer oficial reaccionó empujando la palanca lateral hacia la derecha, pero también tiró de ella hacia arriba, provocando un ascenso vertiginoso. La nave comenzó a subir a 11.000 pies por minuto, más de 5 veces la velocidad típica a esa altitud, y a medida que ascendía, perdía velocidad rápidamente. El avión entró en pérdida aerodinámica, convirtiéndose de repente en un objeto inestable en el aire. El capitán, consciente del peligro, intentó recuperar el control empujando la palanca hacia adelante, tratando de que la nariz del avión descendiera y se restaurara el flujo de aire sobre las alas. Mientras tanto, el primer oficial continuaba tirando de la palanca hacia arriba, lo que cancelaba los intentos del capitán. Las entradas de ambos pilotos se promediaban por el software de la aeronave, lo que significaba que ninguno tenía control completo. El avión descendía ahora a unos 12.000 pies por minuto, más de 4 veces la velocidad normal de descenso, con las alas prácticamente ineficaces. Si no se lograba bajar la nariz, no había manera de recuperar el vuelo. A pesar de los intentos desesperados del capitán y del primer oficial, la aeronave continuó su descenso incontrolado. Su velocidad se volvía críticamente baja y las alarmas de pérdida sonaban constantemente en la cabina. La combinación de confusión, pánico y entradas contradictorias de los pilotos impidió cualquier recuperación. La aeronave se aproximaba a los 38.500 pies, completamente de lado, con velocidad mínima y en pérdida aerodinámica. Finalmente, a las 6:20 de la mañana, el Airbus se estrelló en el mar de Java con una velocidad vertical de más de 8.000 pies por minuto, cobrando la vida de las 162 personas a bordo. Al principio, la causa del accidente fue un misterio. No hubo señales de socorro enviadas por los pilotos, y muchos asumieron que las tormentas eléctricas podrían haber sido responsables. Sin embargo, cuando las grabadoras de datos y de voz fueron recuperadas semanas después, la verdad comenzó a salir a la luz. No se trataba de un fallo climático ni de un defecto mecánico grave, sino de la activación incorrecta de los disyuntores de las computadoras de aumento de vuelo. Esto provocó que el piloto automático se desconectara y que el primer oficial reaccionara de manera instintiva, iniciando un ascenso que lo llevó a una pérdida aerodinámica de la que no pudieron recuperarse. El capitán había intentado actuar correctamente, empujando la palanca hacia adelante, pero no informó al primer oficial con la frase estándar, «Tengo el control». El botón de toma de control que utilizó solo funcionó por unos segundos, insuficiente para revertir la situación. La confusión, la falta de entrenamiento en recuperación de pérdida y la presión del momento jugaron un papel crítico en el desarrollo del accidente. Airbus no había considerado necesario entrenar a los pilotos del A320 en la recuperación de fallas graves, confiando plenamente en que la automatización evitaría que se encontraran en situaciones extremas. El informe final del accidente recomendó que este tipo de entrenamiento se volviera obligatorio, como ya se hacía en otros modelos,
y desde entonces los pilotos de A320 reciben capacitación específica en prevención y recuperación de fallas. Además, se sugirió mejorar la gestión de recursos de la tripulación y el cumplimiento estricto de los procedimientos operativos estándar en todas las fases del vuelo, tanto en situaciones normales como de emergencia. Técnicamente, la investigación reveló que la causa subyacente de la alerta recurrente del ECAM fue una grieta en una soldadura de las computadoras responsables del FAC-1 y FAC-2. Esta grieta provocaba interrupciones eléctricas intermitentes, lo que obligaba a reiniciar las computadoras repetidamente. A raíz de este accidente, Indonesia AirAsia implementó medidas más estrictas de mantenimiento y supervisión para garantizar que problemas técnicos recurrentes sean investigados y solucionados a tiempo. Aunque nada puede devolver la vida de los pasajeros, estas mejoras forman parte de un proceso constante para hacer que la aviación sea más segura. El accidente del vuelo 8K-1 sirve como un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden salir mal cuando se abandonan procedimientos estándar y entrenamiento, y de la importancia de la coordinación, la preparación y la comprensión de las aeronaves modernas. Aunque los pilotos no habían recibido entrenamiento específico para recuperar un A320 de una pérdida aerodinámica, el capitán había respondido correctamente en sus movimientos físicos con la palanca lateral, intentando empujar la nariz del avión hacia abajo para restaurar el flujo de aire sobre las alas. Sin embargo, no notificó al primer oficial con la llamada estándar "tengo el control", lo que habría permitido transferir completamente la autoridad de la palanca lateral y posiblemente salvar la aeronave. El botón de toma de control que utilizó funcionó solo por unos segundos, en lugar de los 40 necesarios para una transferencia efectiva. Los investigadores concluyeron que la reacción del primer oficial ante la inclinación inicial hacia la izquierda fue instintiva. La combinación de sorpresa, confusión y una orden poco clara del capitán de bajar pudo interpretarse erróneamente como una instrucción para tirar de la palanca hacia atrás, lo que agravó la situación. En cuestión de minutos, la cabina se llenó de alarma y pánico. Los procedimientos estándar fueron ignorados mientras los pilotos luchaban por comprender lo que estaba sucediendo, con las alertas sonando y la aeronave oscilando violentamente de un lado a otro. El accidente del vuelo 8K-101 ilustra cómo la ausencia de preparación específica y la sobredependencia en la automatización pueden conducir a resultados trágicos. Entre el momento en que se accionaron los disyuntores y el impacto en el mar, transcurrieron apenas 3 minutos y medio. El informe final recomendó que AirAsia fortaleciera la capacitación de la tripulación, especialmente en la gestión de recursos de cabina, trabajo en equipo y cumplimiento de procedimientos operativos estándar, tanto en situaciones normales como de emergencia. En cuanto a la falla técnica que inició la secuencia, los investigadores encontraron que la causa raíz fue una grieta en una soldadura dentro de una de las computadoras de aumento de vuelo. Esta grieta provocaba pérdidas intermitentes de suministro eléctrico a las FAC-1 y FAC-2, lo que generaba las repetidas alertas en la cabina. Además, se emitieron recomendaciones al Departamento de Mantenimiento de Indonesia AirAsia para garantizar que futuros problemas recurrentes sean investigados y solucionados de manera más exhaustiva, evitando que fallos aparentemente menores se combinen con errores humanos y deficiencias de entrenamiento para crear situaciones críticas. Aunque estas medidas no pueden reemplazar a las víctimas, forman parte de un proceso continuo de mejora en la seguridad aérea. Cada cambio en los procedimientos de entrenamiento, cada actualización en el mantenimiento y cada lección aprendida de accidentes como este contribuyen a que volar sea más seguro. El vuelo 8K-101 es un recordatorio del riesgo que implica ignorar los procedimientos estándar y la importancia de preparar a los pilotos para cualquier eventualidad, incluso cuando la automatización parece suficiente. En última instancia, la tragedia de este vuelo enseñó lecciones cruciales. La coordinación en la cabina, la comprensión de los sistemas de la aeronave y el entrenamiento adecuado son fundamentales para la seguridad. Las mejoras implementadas desde entonces, tanto en el entrenamiento como en el mantenimiento, buscan garantizar que situaciones similares no se repitan.
y que el cielo siga siendo un espacio lo más seguro posible para todos los que viajan en avión.